¿Qué es lo que sucede 10 minutos después de la muerte? ¿Qué es lo que hay detrás de esa puerta misteriosa? Dicen que algunas personas volvieron contando lo que sucede en el más allá. ¿Estarán seguros de lo que dicen? O tal vez estamos jugando con la muerte. Hoy, en verdad, desde el tiempo del fin, un tema que todo ser humano debiera conocer. Jugando con la muerte. Bienvenidos. Apreciados amigos, una vez más estamos aquí, gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda la televisión de llegar hasta sus hogares a través de canal por aire, por cable o a través del internet. Muchísimas gracias a nuestro equipo que nos está colaborando, no solamente de los camarógrafos, la gente que está acá en el estudio, sino pues Sonia, Dani Ferraz, Rodolfo Vázquez, nuestros cantantes en la programación especial de Verdades para el Tiempo del Fin. Tan solo quería recordar a ustedes que tenemos lindos materiales para ofrecer, como el libro La Gran Esperanza, que usted puede solicitar de manera gratuita. Son materiales que de alguna manera amplifican lo que estamos estudiando en esta serie de temas Verdades para el Tiempo del Fin. Usted que nos sigue a través del internet, un abrazo a la distancia. Usted que está conectado a su computador o a la radio también, muchísimas bendiciones. Un tema muy importante el día de hoy, jugando con la muerte. Hoy en día existen una fiebre de filmes y piezas de literatura que hablan acerca de la muerte. Este tipo de interés para algunos es casi una obsesión, como estar a la moda. Quiero decirles, apreciados amigos, que existen manuales que hablan acerca de cómo morir y muestran a la muerte como una conquista. ¿Podrá ser que todo este romance que se tiene con la muerte nos está llevando a un romance con el autor de la muerte? Me llamó mucho la atención este libro, La Segunda Muerte, otro libro interesante que hoy en día se está presentando como películas, El Otro Lado del Túnel, títulos grotescos que dan a entender de que usted puede sumirse en este mundo oscuro, mas como dije, detrás de la muerte existe un autor. No hay nada lindo en la muerte, ¿saben? La muerte es cruel. Es un enemigo, no un amigo. Es una puerta cerrada, no un simple pasaje. Hay muchas personas que consideran que hay una luz al final de la muerte. Y saben, estos pensamientos se transformó nuestro planeta en el cementerio del universo, en un lugar en donde todos mueren, pero, querido, gracias a Dios y a su palabra, podemos enfrentar la muerte con esperanza. En ninguna parte de la Biblia se enseña que el hombre es inmortal, sino que la enseñanza bíblica dice que la humanidad es mortal. Dios creó al ser humano para vivir, pero no era este el propósito si el hombre elegía el pecado. Por esto Dios pidió una señal de obediencia allá en el jardín del Edén. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, le dijo el Señor, porque el día que comas de él, ciertamente morirás.
Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios en su amor creó una vía de escape. Por eso usted y yo necesitamos más que nunca confiar, porque el tema de la muerte hoy en día está siendo especulado en muchos credos religiosos, en libros, en ocultismo, en la propia astrología. Y necesitamos, como hijos de Dios, entender acerca de este punto. Quizás usted conoce, mas si usted por primera vez está asistiendo al programa, quiero invitarle en este momento para que a la luz de la palabra de Dios podamos descifrar para muchos un misterio, para otros una necesidad de entender qué hay detrás de la muerte. Cristo estuvo dispuesto, querido, a morir en lugar del pecador. San Juan 3:16 dice que Él dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y gracias a este acto de misericordia, el ser humano que acepte el Evangelio y a Jesús como su Salvador, podrá, cuando Jesús vuelva, llegar a ser inmortal. ¿Saben, mis apreciados televidentes? El diablo fue el inventor de la inmortalidad humana. Cuando le dijo a Eva, no morirás. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 4. Pero Jesús nos dice que cuando el diablo habla, habla mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto está en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 44. La Biblia ciertamente habla muy claramente en relación a la muerte. Si Dios no lo hubiese dicho jamás, lo sabríamos. Saben, apreciados televidentes, un hombre de la palabra de Dios, un hombre de Dios que vivía en la tierra de Uz, en la antigua Arabia, bajo la inspiración divina escribió que un árbol cortado vuelve a brotar, pero con respecto al hombre que muere, Job pregunta, ¿dónde estará? Esto está en el libro de Job capítulo 14, versículo 10. ¿Qué proceso siguió Dios para darnos la vida? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice algo muy interesante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Interesante la fórmula de Dios. Polvo más soplo de vida, ser viviente. También podemos decir polvo más aliento de vida, alma viviente. Esta es la fórmula que presenta el libro de Génesis, el capítulo 2. Tan pronto como Dios sopló el aliento de vida, el cerebro entró en acción, el corazón empezó a latir y la sangre a correr por las venas. Esa sensación de sentirse consciente se produjo como resultado de la unión de aliento de vida con el cuerpo. Y cuando este proceso se invierte, el ser humano muere. Como dice el salmista, le quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo, dice Salmos 104, 29. De ahí que se ha dicho, polvo eres y al polvo volverás. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera condición de los muertos? Es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la condición, la verdadera condición de los muertos? Bueno, apreciado telespectador, dejan de existir. En primer lugar, dejan de existir. Entran en un estado total de inconsciencia. Usted leyó un pensamiento muy interesante que dice, porque los que viven saben que han de morir.
Pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia, ya que no tienen parte en el mundo en todo lo que se hace debajo del sol. Este pensamiento inspirador está en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. En segundo lugar, apreciado amigo, amiga, el muerto permanece en el sepulcro. No va al cielo ni a ningún otro lugar, sino que allí permanece inconsciente. Muchas personas hoy en día se preguntan si está en algún lugar extraño, en alguna latitud en el universo. Hay muchas personas que consideran que cuando alguien muere van a diferentes segmentos de la tierra, a diferentes dimensiones. Mas, ¿qué dice la palabra de Dios? Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto está en el libro de Hechos capítulo 2, 29 y 34. En tercer lugar, apreciado telespectador, la muerte es un sueño. Así lo enseñó Jesús en San Juan 11:11 al 14, al referirse a la muerte de Lázaro. La Biblia dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, ¿se sanará? Sin embargo, note usted lo que la palabra de Dios enseña, sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño, así que luego Jesús le dijo, ciertamente Lázaro ha muerto. Así como después de un arduo trabajo viene el sueño reparador, después de una vida larga y llena de trabajos, dormimos a la espera de nuestro Salvador. Pero la Biblia presenta una solución para la muerte. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es una promesa maravillosa del libro de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y más adelante, en Apocalipsis, cuando se presenta Juan, dice, el que vive, estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo, ¿qué dice Jesús? Las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves del sepulcro. Mi amigo, Satanás no tiene las llaves del sepulcro. Apocalipsis 1, 18 dice, yo tengo las llaves de la muerte, del Hades, en relación a nuestro buen Dios. La palabra de Dios nos presenta una de las más consoladoras promesas de la resurrección. Por medio de Cristo, todos los que hayan caído en las redes de la muerte y hayan sido obedientes y fieles a Dios en su vida, despertarán para una vida sin fin. ¿Y cómo podemos estar seguros de esta promesa? La Biblia dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre, Jesús, ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 20 y 22.
Por lo tanto, querido telespectador, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús es la mayor esperanza para usted, para mí. Y usted necesita creer en ello. Es la gran esperanza de la iglesia cristiana. La resurrección de Cristo, querido, es la garantía de nuestra futura resurrección. Pero surge una pregunta: ¿cuándo tendrá lugar la resurrección? Quiero darle una buena noticia. La palabra de Dios dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermosa promesa de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18. El apóstol Pablo, después de escribir la venida de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Recuerde este pensamiento: los muertos en Cristo, aquellos que murieron perdonados, hicieron la voluntad de Dios, creyeron en Él, se levantarán primero. Será solo después del regreso de Jesús. La muerte es la cesación de la vida. ¿Sabes, apreciado telespectador? La muerte es la cesación de la vida hasta el día de la resurrección. El apóstol Pablo describe el día de la resurrección diciendo: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos, dice la Biblia, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Mi amigo, qué hermosa esperanza. Este será el grandioso día que tanto hemos anhelado. Los que descansan en el sueño de la muerte escucharán la dulce voz de Jesús llamándolos a la vida eterna. ¿Has perdido un ser querido? ¿Ha fallecido un ser amado para ti? ¿Lo extrañas? ¿Quieres tener la oportunidad de volverlo a ver? Según la palabra de Dios, no está perdido este sueño. Un día el Señor traerá a los muertos a la vida. Los resucitados no tendrán noción del tiempo que pasaron en sus tumbas. Cerraron los ojos con la esperanza de ver a su Salvador, y ahora lo primero que verán será a Jesús en las nubes, en gloria triunfante, con sus miles de ángeles esperándolos en el aire para llevarlos a las mansiones celestes. Jesús nos dejó una maravillosa promesa: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es la promesa de San Juan 14, 1 al 3. Pronto Jesús volverá para cumplir esta promesa, querido, para despertar a sus fieles y llevarlos con Él a la eternidad. Que tu corazón, apreciado padre de familia, madre de familia, hijo, sobrino, nieto, tenga la esperanza en la resurrección del Señor Jesucristo. Que en este momento el consuelo de Dios, si has perdido un ser querido hace muy poco tiempo, quizás hace muy pocos días, que sea el consuelo de Dios que torne tu corazón, y por gentileza, querido amigo, aférrate a las promesas de la palabra de Dios. Aférrate a lo que el Señor te dice en cuanto a este tema, que no es un misterio, es un tema con esperanza. Oremos. Muchas gracias, Señor, por este día, por esta hora. Gracias por haber estudiado una vez más tu palabra. Que tú puedas darnos el ánimo si hemos perdido un ser querido. Que nuestra confianza esté en ti, en tu palabra, en la esperanza de la resurrección, en el encuentro contigo, en encontrarnos, Señor, frente a frente. Danos esta convicción el día de hoy. Por Jesús oramos. Amén.